Vamos a estar estudiando el tema que he titulado El orden sacerdotal de Melquisedec. Y es un tema de que el autor ha venido a lo largo de la carta. Una de las cosas, hay dos títulos de Jesús que el autor a los hebreos enfatiza y quiere que nos compenetremos bien. El primero es hijo, que es un título mayor que los ángeles, que ninguno de los ángeles tuvo y que es un título que también nosotros tenemos. Pero el segundo título, la segunda función que el autor enfatiza una y otra vez es Jesús como sumo sacerdote, que también se conecta con nosotros como sacerdotes del mismo orden sacerdotal de Jesús, del cual pues vamos a empezar a hablar un poco más hoy. Como ya el autor nos ha dicho y hemos visto a lo largo de la carta, en la medida que hemos venido estudiando la carta, Jesús es superior porque tiene un nombre y una posición superior. Obviamente eso lo hace superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón, superior al sacerdocio levítico. Pero hoy nos vamos a enfocar en el orden sacerdotal superior de Jesús. En Hebreos 2:17 el autor nos dijo que él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados. Luego en el capítulo 5, cuando habla del sacerdocio y establece que para ser un sacerdote, un sacerdote tiene que ser tomado entre los hombres, viene y nos dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose a sí mismo sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio Dios cuando le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y también dijo de él en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya él ahí citó el Salmo 110 y estableció que la razón por la que Jesús fue de ese orden es porque así lo profetizaron los profetas, en el caso del Salmo 110, Dios a través de los profetas. Más adelante en el 5:11, hablando siempre de Jesús, dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, y para él es importante resaltar según el orden de Melquisedec, y luego dice acerca de esto, o sea, de este tema de Jesús como sacerdote, del orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, sobre todo porque se han vuelto tardos para oír, entonces ahí él hace una pausa, hacerles algún tipo de advertencia, pero luego en el capítulo 6, que fue el que vimos la semana pasada, él termina el capítulo recordándonos esto, ¿verdad? Así que a fin que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde enteró Jesús por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec. Para él es importante esto, sumo sacerdote para siempre. Hermanos, el autor considera que el tema del orden sacerdotal de Melquisedec es un tema muy importante para entender, sobre todo los que somos pueblo de Dios del nuevo pacto. Entonces, también tenemos que pensar un poco en el trasfondo judío y lo importante que era para un judío el sacerdote. El sacerdote era sumamente importante porque eran los mediadores de su relación con Dios. No podían obtener perdón sin el oficio de un sacerdote. Los sacerdotes dirigían las fiestas judías, pero lo más importante era la fiesta del día de la expiación, donde una vez al año, de alguna manera, el sumo sacerdote entraba, y eso también lo vamos a ver en la carta, él lo va a volver a ese tema, pero el punto es que no podía haber perdón ni una buena relación con Dios sin la función sacerdotal. Entonces, para los judíos, el tema del sacerdote era muy importante, pero lo conectaban en su mente con los levitas, con la tribu de Aarón, con la tribu de Leví, con la descendencia de Aarón, y el autor quiere que cambien ese chip en su mente y que se conecten con el nuevo orden sacerdotal. El tema de hoy
en general vamos a hablar primero de Melquisedec como sacerdote real y luego vamos a hablar de Melquisedec como tipo de Cristo, que al final está mezclado, y luego vamos a hablar un poquito de esta necesidad del nuevo orden sacerdotal. Hermanos, tenemos que recordar que la Biblia nos dice que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿verdad? Y que Moisés, los salmos, los profetas hablaron de él, y que vemos muchas figuras de Jesús o muchos prototipos de Jesús, en obviamente ninguna perfecta, pero como conquistador, David es alguien que es figura de Jesucristo, como pastor de su pueblo, Moisés, Jacob, aún David son figura del gran y buen pastor que es Jesucristo, como sacrificio, Abel es figura de Cristo, como alguien que dejó su tierra para ir a lo que Dios lo llamaba. Abraham es figura de Cristo. Isaac, que como el que va a morir, es figura de Cristo. También, ya sí, vemos muchas figuras del Mesías a lo largo del Nuevo Testamento, pero la figura en la que nos vamos a enfocar en esta mañana es en la figura de un hombre que fue sumo sacerdote y rey, el único en la historia, llamado Melquisedec, del que la Biblia nos habla poco. Y el autor se centra, y al inicio del capítulo se centra en este hombre, y nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia, luego rey de Salem, y esto es rey de... Lo primero que el autor hace es como hacer un resumen de quién es Melquisedec, para que entendamos un poquito cuál es el orden sacerdotal de Melquisedec. Cabe decir, hermanos, que algunos en la historia han dicho que Melquisedec fue una teofanía o una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo. Sin embargo, eso no encaja con la historia, y segundo, ni un ángel ni Cristo como Dios podían ser sacerdotes, porque para ser un sacerdote, ya lo leímos en el capítulo 5, tenía que ser un hombre tomado entre los hombres. Entonces, es mejor concluir que Melquisedec fue un hombre real, de carne y huesos. Obviamente eso no niega de que Cristo haya visitado a su pueblo. Cristo estuvo, se le presentó a Moisés a través de la zarza, dice que estaba en la roca cuando dio agua al pueblo, acompañó al pueblo de Israel en la figura de la nube y de la columna de fuego, bajó como el capitán de los ejércitos de Dios delante de Josué, pero eran apariciones como rápidas, momentáneas, donde él visitaba, porque él ha visitado a su pueblo, pero él nunca había venido en forma humana hasta nacer de la Virgen María, cosas que pues ya sabemos y solamente estamos recordando. Entonces, ¿qué hace el autor? La primera parte, el verso 1 y la primera parte del verso 2, hace un repaso de la historia. Un repaso de la historia, quién era, cómo se encontró con Abraham y cómo Abraham respondió a ese encuentro. Vayamos a la historia. Génesis 14. Lo primero, el contexto literal o la historia previo a la mención de Melquisedec es una historia de una batalla que Abraham tiene. Esta batalla surge porque Abraham oye que su sobrino Lot había sido llevado cautivo, y dice que movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, los derrotó, los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, ese es como lo que está pasando en la historia de Abraham. Abraham dejó su tierra, Lot salió con él, un día se separaron, Abraham se fue
a la parte más desértica. Lot se quedó en la llanura, se unió con la gente de Sodoma y Gomorra, de ahí otros reyes se unieron, atacaron a Sodoma, Gomorra y a las naciones, y entonces Lot terminó cautivo y Abraham dijo, tengo que rescatar a mi sobrino, y levanta a todos los que viven con él en su casa y se va en guerra y obtiene una victoria contundente. Pero cuando viene de regreso de haber vencido a los enemigos, el rey de Salem quiere buscarlo y quiere encontrarlo. Entonces, Dios le habla a su siervo Melquisedec y le dice, tienes que salirle al encuentro a Abraham antes de que llegue el rey de Sodoma, porque necesito que bendigas a Abraham. Obviamente, Melquisedec era, yo cuando pienso en Salem, algunos quizás me van a entender o no, pero de alguna manera pienso como en esas ciudades, por ejemplo, en libros como El Señor de los Anillos de Númenor, ¿verdad? Esas ciudades gloriosas que hubo en el pasado y que en algún momento tuvieron un rey justo y fueron como muy lindas y que, bueno, lastimosamente tal vez no tuvieron un hijo y el siguiente rey fue malvado y terminaron en la ruina. Salem fue originalmente Jerusalén, pero cuando ya años después David llega, ya se llama Jebús y ya hay malvados habitando esa ciudad que un día fue de paz, que un día fue de gloria, que un día fue de justicia, que en ese pasado, es ese pasado, en los tiempos de Abraham, donde el rey de ese lugar, llamado Salem, que hoy es la posición geográfica donde está Jerusalén, era Melquisedec. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Es interesante, luego voy a regresar. Esto es solo, o sea, si usted ve toda la Biblia, prácticamente, este es todo lo que la Biblia dice de Melquisedec, aparte de lo que estamos leyendo en hebreo, lógicamente, pero como figura histórica, esto es lo único que usted sabe. Entonces, luego, y esto es lo que el autor está haciendo, es mostrarnos esta historia. El autor sigue en la segunda parte del verso 2, centrándose, luego de haber hecho un repaso del relato, él se centra en las características que se reflejan en su nombre. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia en el hebreo. La palabra rey es Melech y la palabra justicia es Sadek. Entonces es como, o Sedek, es como Melesedek y de ahí Melquisedec. Pero el punto es de que ese nombre pudo haber sido un nombre que él haya obtenido en el ejercicio de su reino por administrar justicia al pueblo. O pudo haber sido un nombre que sus papás proféticamente le pusieron y que llegó a ser una realidad en él. Pero él también dice que rey de Salem y eso es rey de paz. Es interesante porque este hombre en sus días fue un rey que administraba los asuntos de la nación con justicia y el resultado es que había abundante paz en esa nación donde él gobernaba, porque él también era mediador de su pueblo, del pueblo que él gobernaba con Dios, porque no solo era rey, sino era sacerdote del Dios Altísimo. Lo que quiero resaltar es que en la Biblia, cuando nos hablan las profecías del reino del Mesías, el reino del Mesías tiene como características principales paz y justicia, justicia y paz. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, capítulo 9 y verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Salmo 72:7, un salmo mesiánico que también profetiza, la figura mesiánica dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. E Isaías 32:17, hablando también de la época mesiánica, cuando Jesús regrese y reine sobre la tierra, dice que el efecto de la justicia será paz
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso es lo que anhelamos. Por eso Pedro decía, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y como resultado de la justicia haya perfecta paz, ¿verdad? Obviamente yo le estoy agregando. Luego, el autor se centra en que este hombre tiene ciertas características que a propósito no fueron registradas en la escritura para hacer de él un tipo o una figura o una imagen de lo que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías. Verso 3 nos dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Cuando algunos han leído esto de que no tuvo padre ni madre ni fin de días, dicen, es el Mesías, pero claramente es una conclusión equivocada porque el texto dice que eso lo hace semejante. No es el Mesías, sino el autor hubiera dicho, era claramente el Mesías, ¿se dan cuenta? Lo que el autor está resaltando es que siendo Génesis un libro de genealogías, ¿se sabe qué significa palabra Génesis? Significa como inicio. Y de la palabra Génesis viene la palabra genealogía. Una de las cosas que usted se va a topar en el libro de Génesis es que va a encontrarse con muchas genealogías y va a leer, esta es la genealogía de Adán, y esta es la genealogía de Caín, y esta es la genealogía de Seth, y esta es la genealogía de Abraham, y usted va a encontrar ahí la genealogía de Noé, y va a ir a ver a todas las genealogías, y en ninguna de esas genealogías aparece el nombre de Melquisedec. O sea, lo que el autor está resaltando es que el escritor de Génesis o Dios al inspirar Génesis, a propósito, no aparece Melquisedec en ninguna de las genealogías. No quiere decir que él no tuvo papá y mamá. Obviamente él tuvo un papá y una mamá. Posiblemente no haya tenido hijos. Eso tampoco tenemos cómo asegurarlo. Pero lo que el autor está resaltando es que a propósito no sabemos quién es, ni su papá, ni su mamá. No sabemos si viene de la... Seguramente descendió de Noé, lógico, porque toda la humanidad descendió de Noé, pero ya nos perdemos si queremos ubicarlo entre Sem, Cam o Jafet. No podemos, porque no se registra quién es su padre ni su madre. Y es interesante porque lo que está diciendo y lo que pasa aquí es que lo que el autor quiere resaltar es que la orden de Melquisedec no es una orden que se basa en genealogía, a diferencia de la orden de Aarón. Me gusta cómo este verso lo traduce la Biblia latinoamericana. Y por eso lo puse aquí. No se mencionan, dice, ni su padre ni su madre aparece sin antepasado. No es que no haya tenido, sino que no se mencionan. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su día. No sabemos en qué año nació ni murió, aunque obviamente era contemporáneo de Abraham. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Hermanos, cuando la Biblia dice que permanece para siempre, no está hablando de Melquisedec, está hablando de aquel a quien Melquisedec apunta, de aquel a quien Melquisedec representa, el Hijo de Dios. Él es el que no tiene principio ni fin de días y Melquisedec está como una figura para mostrarnos que hay un sacerdocio que no tiene ni principio ni fin de días. Que no fue sacerdote porque lo heredó de sus padres y que no siguió la línea porque lo trasladó a sus hijos, sino que fue como un paréntesis en el tiempo y Dios lo llamó casi que con el propósito de bendecir a Abraham. Entonces viene el autor y en base a esto nos dice, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Hermanos, el autor en la sección anterior, si ustedes se acuerdan, nos mostró la grandeza de Abraham como un ejemplo de fe y de perseverancia. De hecho, aquí el término patriarca conlleva una vez más el propósito de no disminuir a Abraham, sino demostrar Abraham es el patriarca, es el padre de la fe.
ejemplo de fe, de perseverancia. O sea, Abraham es grande. Pero si Abraham, siendo grande, es el argumento, le dio los diezmos a Melquisedec, reflexionen sobre la realidad de que Melquisedec era aún más grande que Abraham. Y una de las lecciones que este pasaje nos muestra es que la grandeza de alguien no radica por la cantidad de veces que sea mencionada en la escritura, porque esta es mencionada solo 2 veces. Y es más grande que Abraham, y Abraham es mencionado. De hecho, si usted lee, algunos de ustedes, bueno, todos aquí hemos leído la escritura, y sabe una cosa, si usted no llega a Hebreos o no ha llegado a Hebreos, usted lee Génesis, puede ser que le pregunte a alguien, y contame de qué se trata Génesis, y usted le haga un resumen de la vida, de la creación de Abraham y de José, y punto. Y ni siquiera se acuerde que hubo un nombre ahí que apareció en un capítulo, Melquisedec. ¿Por qué? Porque es fácil pasarlo por alto porque el relato se centra en Abraham. Es como esas películas que usted ve que hay un personaje que aparece una sola vez y usted no va a identificar ni qué artista es, ni qué papel jugaba y todo, porque es así solo como para llenar el espacio. Digamos que aquí el relato central es Abraham y el hecho que alguien lo bendijo, a quién lo bendijo, a saber. Pero viene el autor de los Hebreos y nos dice, pongamos atención a este hombre que bendijo a Abraham. Y algo interesante también es el tema de los diezmos, porque los diezmos es algo que llega a ser obligatorio en la ley, pero que aquí todavía no existe la ley de Moisés, todavía no. Y es una obra en realidad de fe, es una obra que prepara a Abraham para despojarse de cosas valiosas, que lo está preparando para después, cuando sea aprobado en Génesis 22, aquí estamos en Génesis 14, y Dios le pide a su hijo, ya haya sido entrenado en dar, ya haya sido entrenado en despojarse. Entonces el autor aquí nos muestra cómo de alguna manera es parte del relato, es esa fe de Abraham. Ustedes se recuerdan de Jesús hablando a los judíos, le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, de verdad, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y parte de las obras de Abraham es obviamente la muestra de generosidad. Algo que quiero volver al relato y quiero resaltar esto. Dice que Melquisedec lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es lo primero que Melquisedec le recuerda a Abraham? Lo primero es que Melquisedec le recuerda a Abraham su pertenencia al Dios soberano, dueño de todo y creador de todo. Le dice a Abraham, tú perteneces al Dios Altísimo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y segundo, le recuerda que quien le dio la victoria y quien le ha dado todo lo que tiene es Dios. Por eso más adelante David dice, de lo recibido, no sé si David o Salomón, pero dice, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es de Dios. Y parte de reconocer nuestra pertenencia a Dios es honrarlo con nuestra oración, y uno de los actos de oración es la generosidad, los diezmos y las ofrendas. Y entonces Abraham oye esa bendición y la recibe y dice, sí, tengo que honrar al Dios al que pertenezco y que me dio la victoria. Y entonces el diezmo era algo que existía en las épocas de Abraham como una manera de honra, como una manera de honrar y de reconocer, por así decirlo, la autoridad espiritual. Entonces Abraham prácticamente está reconociendo en Melquisedec una autoridad espiritual, está reconociendo una cercanía a Dios, esa mediación de Dios, y entonces le da el diezmo de todo. Vean cómo sigue el relato. Acordémonos que el rey de Sodoma venía ahí en busca de Abraham. Inmediatamente después, dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para mí los bienes. ¿Qué está diciendo? Todos los que llevaste como fugitivos, dámelos para que sean mis esclavos y quédate tú con sus posesiones. Y Abraham le dijo al rey,
de Sodoma, he jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí hay que entender solamente para aclarar, ¿verdad? Están las posesiones de los enemigos vencidos y están las posesiones de la gente de Sodoma, de los, digamos, ¿cómo se dice? De los de la comunidad de Lot. El rey de Sodoma le está ofreciendo no lo que ya es de Abraham, lo que ya es de Abraham era lo que es de los enemigos que ya están muertos. Le está ofreciendo los bienes de la gente de Sodoma, de la gente que estaba bajo su reinado. Y le está diciendo, ellos se quedan como esclavos míos, pero quédate tú con sus bienes. Y él dice, no, ellos son libres. Yo no les voy a quitar sus posesiones a ellos. Y no tomaré nada de las riquezas de tu gente, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Algo que no puede pasar por alto es que Abraham se está refiriendo a Dios de la misma manera que Melquisedec se refirió a Dios. Porque Abraham está aprendiendo, de alguna manera, está interiorizando la verdad que Melquisedec como sacerdote le está enseñando. O sea, Abraham está siendo movido a reconocer más la gracia y la victoria de Dios y que Él es solamente un instrumento en sus manos y que Él es propiedad de Dios y que nada fuera de Dios le va a dar verdadera riqueza. Entonces, algo que también trata de resaltar el texto, creo yo, es que cuando la tentación financiera vino a Abraham por medio del rey de Sodoma, ya Abraham había crucificado su amor al dinero al darle el diezmo a Melquisedec. Y esa es una de las enseñanzas respecto al diezmo, porque una de las funciones del diezmo y digamos de la ofrenda es crucificar nuestro amor al dinero. Una de las razones es decir, miren hermanos, no, nadie aquí me va a decir que no ama el dinero. Todos amamos el dinero o un poquito más o un poquito menos, pero nadie se va a enojar porque le regalen ahí una platita de más. O a usted le enojaría que le regale o se molesta usted si se encuentra un billete de 20,000 tirado. No sé si todavía hay, ¿verdad? O de 50,000, de 50,000 es que había, yo no sé, pero nadie se molesta por eso. Nos cuesta despojarnos, pero de alguna manera, cuando nosotros damos uno de los mensajes que estamos predicando nosotros mismos y al mundo espiritual es, el dinero no me posee, el dinero no es lo más valioso que yo tengo y el dinero lo he recibido de la mano de Dios. O sea, son varios mensajes que están incluidos ahí. Entonces, sigamos con Hebreos. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, hablando de Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Entonces él aquí empieza a comparar la orden de los levitas y la orden de Melquisedec. Y dice la orden de los levitas, y no reciben el diezmo de manera voluntaria, la piden obligatoriamente. Le dicen, ustedes tienen que diezmar y ustedes tienen que diezmar. Y está mostrando eso. Obviamente la Biblia en el Antiguo Testamento vemos que Levítico 27:30, por ejemplo, dice, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, del fruto, es del Señor, cosa consagrada al Señor. En Números 18:21, Dios dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual sirven. Malaquías 3:8, un pasaje muy conocido, robará el hombre a Dios, ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Era algo obligatorio en el antiguo pacto. Pero antes de que el antiguo pacto existiera, hubo ya alguien que diezmó, no por obligación, y hubo alguien ya que recibió el diezmo y no de cualquier hombre,
del que tenía las promesas. Y esto es interesante porque el autor parece estar señalando que las promesas dadas a Abraham dependieron al menos en parte de la bendición que recibió de Melquisedec por haberle dado sus diezmos. Al menos en parte, según el relato, y si nosotros vemos, estamos en Génesis 14. Abraham no ha sido justificado, Dios no ha pasado por en medio de los animales, ni Dios ha dado juramento. O sea, esas son cosas que vienen después. Abraham es justificado en Génesis 15, Dios hace un pacto con él en Génesis 15 y 16, y Dios jura que de cierto lo bendecirá en Génesis 18. Entonces vemos cómo la bendición de Abraham, la bendición que Abraham recibe de Melquisedec, fue importante, fue trascendente para que Abraham luego recibiera las promesas que recibió de parte de Dios, o fueran confirmadas las promesas y fueran cumplidas las promesas. Aquí tampoco ha nacido Isaac. Verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Hermanos, el autor da una conclusión y dice, si Abraham fue bendecido por Melquisedec, quiere decir que Melquisedec era mayor en rango a Abraham. Es una conclusión simple, usando una simple lógica. Pero ¿por qué era mayor? Era mayor porque era sacerdote y era rey. Abraham en ese momento no era ni sacerdote ni rey. Pero obviamente el autor ni siquiera se basa en eso, sino que dice, porque fue bendecido por él. El verso 8 es un verso difícil de interpretar, que tiene varias interpretaciones porque hay un contraste de un aquí y de un allí. Ese contraste de un aquí y de un allí puede ser contraste de receptor, puede ser contraste de tiempo o puede ser contraste de lugar. Leámoslo como contraste de receptor. Aquí en el relato, Melquisedec, un hombre mortal, recibió el diezmo de Abraham, pero allí en la figura Jesucristo recibe el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? Porque dice, lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, hermanos. ¿Cuál era el testimonio del mensaje principal de la iglesia primitiva? La resurrección de Jesús, el testimonio de que él estaba vivo. Es del único que se puede decir que tiene testimonio de que vive es de Jesús. De hecho, segunda de Corintios 13:4 dice, ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Esa es una de las maneras de leerlo. La otra manera de leerlo es como contraste de tiempo. Aquí en el presente, ciertamente hombres mortales, y aquí ¿por qué él no usa levitas? Hermanos, ya esta iglesia era un grupo que había salido de los levitas, que había salido del judaísmo, que habían abrazado a Jesús como Salvador, y a ellos no tenían sacerdotes, sino tenían pastores. En el capítulo 13 le va a decir, obedezcan a sus pastores, honren a sus pastores, saluden a sus pastores. Como 2 veces se va a mencionarle el término pastores en esta carta, y era una iglesia liderada por pastores ancianos, y aún el que escribió una carta era pastores. Era una iglesia como la nuestra. Entonces, es muy probable que la manera correcta de leerla es decir, aquí en el presente, aquí en nuestro tiempo, aquí en el año 65 o 67, los pastores ancianos reciben los diezmos de ustedes. Miren, hermanos, el diezmo ha sido un tema complejo. En nuestra iglesia nosotros creemos que no debe ser obligatorio, pero creemos que sí es bíblico en el sentido de que si alguien siente y es movido por el Señor a hacerlo, pues es bienvenido. Pero yo considero que la iglesia al principio, dado que los judíos tenían toda la vida la costumbre de diezmar en el templo, solamente cambiaron esa costumbre a hacerlo en la iglesia, y también obviamente siempre cuidando de los pobres y cuidando de ser administrado de una manera que no solamente fuera para enriquecer al pastor. Yo no sé si ustedes saben aquí o no, pero nosotros cuando hemos visto una necesidad, en algún momento hemos tomado del dinero que ustedes aportan y se le ha dado a alguien que tiene necesidad. Yo no creo que sea necesario publicarlo, aunque se puede, pero la idea no es que sepamos, se le está dando más a este o a este. Y también pues hay una ofrenda para
los que enseñamos, ¿verdad? Pero el punto es que el autor está diciendo, aquí en el presente, pastores mortales reciben el diezmo, pero hay una enseñanza. Allí en los cielos los está recibiendo Cristo. Y esto creo que es un mensaje hermoso. Yo creo que lo que el autor está diciendo es que aquí en la tierra y aquí en el presente, porque ahí podemos unir tiempo y lugar, aquí en esta iglesia o aquí en la iglesia Roma, si nos vamos al contexto original de la carta, en el tiempo presente los pastores ancianos están recibiendo el tiempo, pero allí en la eternidad, allí fuera del tiempo y del espacio, allí en los cielos, en realidad Cristo los está recibiendo. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque cuando tú diezmas o cuando tú ofrendas, tú tienes que estar consciente que Cristo los recibió en el cielo. Claro, Él nos va a pedir cuentas a los que administramos el dinero como lo administremos, pero Él lo recibió. Y eso es una realidad hermosa. Y es un contraste, y yo creo que esta es la manera correcta de leerlo, porque el autor, vamos a ver en el siguiente de la carta, él va a usar ese contraste entre lo terrenal, que es un modelo, sombra y figura de lo celestial. Entonces él está diciendo que aquí en lo terrenal, en la realidad presente, hombres mortales, pastores ancianos, reciben los diezmos, está de alguna manera se niega un argumento a que el diezmo sigue siendo o puede seguir siendo vigente en el nuevo pacto, pero de ninguna manera forzado, ni obligado, ni para manipular, de ninguna manera, porque Cristo fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Melquisedec no forzó a Abraham a darle los diezmos. Entonces eso es algo que también nosotros creemos. Si el diezmo se da por voluntad, no se da por coacción ni manipulación. Pablo lo dice claramente, con corazón alegre, no por obligación. Sigamos. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hermanos, es interesante porque cuando pensamos en Leví, el padre de los levitas, uno de los hijos de Jacob, él en su presente ni recibió diezmos ni pagó diezmos. Sin embargo, para el autor hay una conexión entre lo que los hijos hacen y entre lo que los padres hacen. Un tema difícil también, por eso Hebreos es un libro un poco profundo y no voy a entrar en detalle a explicar esto, pero básicamente lo que él está diciendo es que Leví recolectó los diezmos cuando sus descendientes en el futuro empezaron a recibir diezmos de sus hermanos y pagó los diezmos cuando su abuelo Abraham le pagó diezmos a Melquisedec. El punto de esta sección es que Melquisedec es superior a Leví, porque el punto que él quiere resaltar es que el sacerdocio, la orden sacerdotal de Melquisedec es superior a la orden sacerdotal de Leví. Respecto a este pasaje, John Owen escribió, cuando Abraham mismo le dio diezmos a Melquisedec, no lo hizo en su propio nombre solamente, sino también en nombre de toda su posteridad. Esto demuestra la preeminencia del sacerdocio de Melquisedec sobre el de la casa y la familia de Leví. Toda la dificultad del argumento radica en la prueba de la afirmación, a saber que Leví en verdad pagó diezmos a Abraham. El autor demuestra eso con su observación de que fue a través de Abraham que Leví pagó diezmos a Melquisedec. Básicamente lo mismo que ya les expliqué con otras palabras. Ahora, en conclusión, la primera sección, el énfasis del autor es mostrar la superioridad de la persona de Melquisedec. Hermanos, Melquisedec es superior a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le dio el diezmo de todo reconociendo su sacerdocio. Segundo, Melquisedec bendijo a Abraham el patriarca y el que bendice es mayor. Tercero, después de su bendición, Abraham recibió las promesas. Y cuarto, Melquisedec es superior a Leví, por lo que su orden sacerdotal es superior. Sigamos con el verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otra orden
otro sacerdote, perdón, según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de autor. Ahora, no tenemos que olvidar que el autor está pensando en el Salmo 110. ¿Por qué Dios le dijo al Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Ah, porque Dios, entonces él viene y concluye, porque Dios previó que había necesidad de que se levantara otra orden. Ahora, ¿por qué se necesitaba otra orden? Porque la orden de Aarón no proveía perfección. Y esa es como su conclusión. Y acordémonos que la palabra perfección, el autor la conecta con madurez, con crecimiento. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la madurez que la iglesia, a la que la iglesia necesita avanzar, no se podía lograr con los sacerdotes de Leví. Entonces era necesario que se levantara otra orden. Verso 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas, aquí está hablando de Jesús, porque de él se dice, tú eres sacerdote según para el orden de Melquisedec, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor, el mismo el que se dicen estas cosas, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante en cuanto a sacerdotes. El verso 12 es un verso que vale la pena explicar y que se puede explicar, de hecho, de varias maneras. Pero básicamente el mensaje del verso 12 es que hay una unión intrínseca entre el sacerdocio y la ley vigente. ¿Por qué? Porque la ley número 1 fue dada sobre la base del sacerdocio levítico. Una de las cosas principales de la ley era qué debía ser el sacerdote y qué debía ser el pueblo. Por otro lado, la ley fue dada a través del sacerdocio levítico. Quien me dio la ley fue Moisés, descendiente de Leví, de la tribu de Leví y del orden también sacerdotal. Y tercero, la ley fue dada en asociación al sacerdocio levítico. Entonces, si hay un cambio de sacerdocio, que lo tiene que haber porque Dios profetizó que cuando el Mesías vendría, él no iba a ser sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, y de ahí se ve que Dios tenía en sus planes cambiar el orden sacerdotal, y entonces Dios tiene sus planes también cambiar la ley. Esa es como la conclusión del verso 12. Hermanos, la razón principal por la que ya no estamos bajo la ley de Moisés es porque se cambió el sacerdocio. Y esas son las cosas que a veces nosotros no encajamos. Simple y sencillamente decimos, ah, no, no, es que ya estamos en el nuevo pacto. ¿Pero por qué? Porque se cambió el sacerdocio. Por eso ya no estamos bajo la ley. Porque se cambió el sacerdocio. La mediación que proveían los sacerdotes entre el pueblo de Dios se basaba en la ley y era efectiva en la medida que la ley se aplicara correctamente. Pero la ley que los constituía sacerdotes a la tribu de Leví era la ley de Moisés. Cuando Cristo vino, él sustituyó a Moisés como referente y sustituyó la ley de Moisés por su ley, la ley del espíritu de vida, la ley perfecta de la libertad. Y sustituyó el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí todos nosotros somos sacerdotes de ese orden. Y nuestro superior es Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, prácticamente la segunda sección es la conclusión de este pasaje, es la superioridad del orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal al cual tú y yo pertenecemos, es mayor que el orden sacerdotal de los levitas, de los descendientes de Aarón? Número uno, porque es un sacerdocio que no está ligado a la genealogía. No importa si tú no descendiste de Leví, no importa si tus padres no fueron creyentes, no importa si tú aceptaste a Cristo esta madrugada, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, bajo el sumo sacerdote Jesucristo. No está ligado a la genealogía. Número dos, es un sacerdocio que no pide diezmos. Los sacerdotes del orden de Melquisedec no le exigen a nadie que le diezme, pero sí los reciben sin pedirlos, porque Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Y, de alguna manera, y eso es interesante, hermanos, porque a veces,
que quiero nada más poner esta imagen porque hay una verdad hay una verdad en el matrimonio y hay una verdad en la iglesia. Nada más quiero resaltar esto. En el hogar, la familia lo hacen los dos, el matrimonio lo hacen los dos. Obviamente, la Biblia es clara. El varón es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, el complemento, pero él no puede ejercer bien su autoridad sin la ayuda, sin el consejo de ella, y ella tampoco puede ejercer el llamado de florecer, de dar vida sin la protección de él. De hecho, es la mujer la que transforma la casa en un hogar, es la mujer la que da a luz los hijos, es la mujer la que da fruto en el hogar, pero necesita el cuidado y la protección del varón. Pero los dos son esenciales. Pero en un sentido, los dos son iguales y en un sentido, en otro sentido diferente, el varón es mayor porque es la cabeza. Eso no niega la igualdad. En la iglesia, miren, la iglesia no podría funcionar solo miembros sin pastor, ni tampoco podría funcionar solo pastor sin miembros. Se necesitan, nos necesitamos unos a otros. Entonces, en un sentido, todos somos iguales, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos sacerdotes, solo hay un gran pastor, solo hay un sumo sacerdote, yo no soy mayor que ustedes en valor, en salvación, en la cercanía a Dios, en nada, en unción, eso no soy igual. Ustedes tienen la misma unción del Espíritu Santo que yo tengo, tienen el mismo Espíritu Santo que yo tengo, tienen el mismo acceso a Dios que yo tengo, pero hay un sentido donde obviamente a mí me toca dedicar más tiempo a preparar los sermones y entonces ahí es donde ustedes tal vez dedican más tiempo a trabajar y bendicen mi vida a través de sus diezmos y ofrendas. Obviamente aquí todavía los pastores tenemos algunos otro medio diferente y también de aquí y otros pues el Señor ha provisto, pero solo quiero yo sí quiero dejar claro de que yo no quiero que nunca nadie me considere superior, ni más cerca de Dios, ni con más unción, ni nada, porque eso no es una verdad bíblica. Pero al mismo tiempo, cuando ustedes diezman, obviamente los estamos recibiendo y administrando nosotros. Ahora, eso es para que la iglesia funcione. El beneficiado no soy solo yo. Y si solo fuera yo, si solo fuéramos los pastores, no sería iglesia. El beneficio de los diezmos es precisamente que haya alguien dedicado a orar más tiempo por el pueblo, a estudiar más tiempo la palabra para edificar al pueblo, para cuidar más del pueblo, en el sentido del tiempo invertido durante la semana. Pero realmente, al ser una iglesia que está diezmado y que no tiene necesidades y que estamos sosteniendo a los pastores y ayudando a los pobres, todos somos beneficiados como una iglesia más fuerte. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es cuando la Biblia, como sacerdotes, al final, todos estamos recibiendo los diezmos y al mismo tiempo todos damos diezmos, ¿verdad? Porque todos lo dan, pero no se piden, no se exigen, pero sí se reciben. Esa es para mí una segunda característica. Y también, obviamente, la bendición de Dios viene no a través mía aquí, sino a través de nuestro sumo sacerdote, a quien Melquisedec representaba a Jesucristo, y por la bendición de él en la cruz y por su intercesión en el cielo, nosotros recibimos las promesas y nosotros recibimos las herramientas para enfrentar la tentación contra el dinero cuando el rey de Sodoma, cuando el enemigo se acerque y quiera enriquecernos ilícitamente para después decir yo lo enriquecí a él. Pero eso no va a poder hacer. Entonces, la bendición de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nos da también herramientas para vencer al enemigo cuando se acerque a tentarnos. Un tercer punto es que el orden de Melquisedec es superior porque es eterno y por lo mismo celestial. No va a ser solo en este tiempo, seremos sacerdotes. Aquí ya somos sacerdotes y también Apocalipsis dice que seremos sacerdotes para siempre. Es superior también porque es el sacerdocio del Mesías, porque Dios dijo del Mesías
que era sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio superior también porque se basó en un juramento divino. Cuando vamos al Salmo 110, leemos, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Dios solo jura 2 veces en la Biblia. Cuando le juró a Abraham, te juro por mí mismo que es cierto te bendeciré. Y cuando jura acerca del Mesías, es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ya la semana pasada vimos el valor de que Dios mismo jure. Esa certeza que nos da. Pero como punto sexto, un punto que vamos a desarrollar después en los siguientes capítulos, es que es un sacerdote que sí provee una perfección que en el antiguo pacto no estaba a disposición. Hermanos, el ser conformados a la imagen de Cristo y el poder vivir que su vida se manifieste en nosotros, solo es posible a través del sacerdocio de Melquisedec, a través del orden sacerdotal de Melquisedec. Para considerar, notas que en la historia hubo un sacerdote y un rey que prefiguraba al Mesías, porque su reino era de justicia y de paz. ¿Te impresiona ver cómo toda la Biblia y cómo cada relato apunta a Cristo y la grandeza de Cristo? ¿Te das cuenta cuán fácilmente podemos pasar por alto la grandeza de Melquisedec al leer que Génesis se enfoca en Abraham? ¿Crees que a veces por enfocarnos en lo terrenal podemos pasar por alto la grandeza del Salvador y sumo sacerdote que tenemos? Por enfocarnos en que hay que hacer esto y lo otro, a veces nos perdemos la grandeza de lo celestial, de lo eterno. Es evidente para ti la superioridad del orden de Melquisedec y es esperanzador que este orden sacerdotal sí nos puede proveer la transformación que la ley no pudo dar. Hermanos, este mensaje firma la verdad del domingo pasado. Tenemos una esperanza que es un ancla firme a la cual aferrarnos. La esperanza de la transformación que sí es posible en Cristo a través del nuevo orden que por medio de él entró en vigencia y al cual todos nosotros pertenecemos. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por haber sido constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y por habernos llamado a nosotros a ser parte de ese mismo orden sacerdotal. Gracias por habernos bendecido en Cristo. Gracias por recordarnos en esta mañana que somos propiedad tuya. Somos posesión del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y es el Dios Altísimo el que ha entregado a nuestros enemigos en nuestra mano, el que nos da victoria sobre el pecado, el que nos da victoria sobre el pasado, el que nos da victoria sobre la depresión, el que nos da victoria sobre la avaricia, el que nos permite también crucificar el amor al dinero, el amor al mundo y todo aquello a lo cual necesitamos morir. Gracias, Señor, porque también hemos sido bendecidos por uno mayor, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por las promesas que hemos recibido a partir de la bendición de nuestro sumo sacerdote. Gracias también, Señor, porque esta iglesia existe y es posible primeramente por ti, solo por ti. Pero gracias también, Señor, porque tú eres el que nos mueves a servirnos los unos a los otros de maneras diferentes, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestras oraciones,
Síguenos edificando en ti. Gracias, Señor. Te alabamos.